Estamos en un tiempo muy especial porque hoy le damos inicio al ciclo lectivo de la Escuela Apostólica de las Escuelas 2023. Y elegí un tema para compartir. Siempre es bueno volver a las bases. El tema de hoy y el corazón, el núcleo de lo que vamos a compartir hoy, yo creo que va a ser muy beneficioso tanto para alumnos nuevos, personas que recién están iniciando en esta estación, como aquellos que venimos bregando hace un tiempo, transicionando, migrando o viajando en este proceso de migración. Quiero mostrarles cómo el proceso o el caminar en la migración es de alguna manera un viaje, es de alguna manera un recorrido que uno tiene que atravesar. Y siempre es bueno en todo recorrido recobrar fuerzas, tomar energía. No sé, uno a cualquier lado que va tiene diferentes paradas, carga combustible en su vehículo y también en su cuerpo, ¿no? Va a tomar algo, va a comer algo, descansa, sale del vehículo. Y en la estación apostólica, que también espiritualmente lo podemos ver como un transicionar continuo, como dice el libro de los Salmos en el capítulo 84, dice que son bienaventurados aquellos que transicionan o peregrinan. En la versión en inglés hablan de un constante peregrinaje. Y tenemos que entender que necesitamos movernos en Dios de manera constante. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, dice la Biblia. Pero nuestra experiencia con Dios debe cambiar de manera continua, porque si no nos estancamos y nos podemos volver religiosos. Todos tenemos esa tendencia a estancarnos en un lugar. Entonces es muy lindo ver el proceso espiritual que acontece de nuestros corazones como un viaje, como un caminar, como un recorrido. Ahora, ese viaje tiene un principio, ese viaje tiene un origen, como todo viaje, y ese viaje tiene un destino. Lo asombroso, lo tremendo, es que el destino no lo podemos prefijar, no lo podemos darle una exactitud. O sea, cuando vamos a Mar del Plata desde Buenos Aires, cuando vamos desde Buenos Aires a Nueva York, tenemos un lugar de salida y un lugar de llegada. En esto, el destino es Cristo. El destino es madurar en Él, el destino es la altura que Él espera que tengamos con Él. O sea que es de manera eterna, de manera constante, tiene que ser nuestro crecimiento. No es un momento que podemos decir ya somos lo suficientemente grandes, lo suficientemente maduros, ya hemos alcanzado la plenitud. Quiero tomar una historia que para mí es preciosa, no tanto por lo que acontece a nivel hechos, a nivel el evento, sino por lo que se me reveló a través de los años de este suceso. Esta historia se encuentra basada en dos discípulos, uno era Cleofas y otro que se desconoce el nombre, que van de camino a una ciudad, mejor dicho, a una aldea llamada Emaús. Siempre me gusta buscar el significado de las palabras, sobre todo de los nombres propios. Y asombrosamente, me di cuenta que esta palabra, Emaús, que la Biblia dice que era una aldea que tenía cierta cercanía a Jerusalén, luego a través de los tiempos no se pudo garantizar con exactitud geográficamente dónde se encontraba. Esto nos da la idea como de una cierta incertidumbre en este viaje de estos dos discípulos. Es bien interesante entonces que hasta la actualidad no se puede precisar la ubicación geográfica con exactitud de esta aldea. Y se han propuesto varias opciones por diferentes eruditos, por lo menos 12 posibles lugares. De alguna manera, estos discípulos estaban yendo a un lugar incierto. Estaban en un estado de confusión con falta de definición precisa. Pero lo más tremendo que les acontecía no era la cuestión geográfica. Lo más tremendo, cuando podamos relatar la historia, vamos a ver que había una confusión dentro de ellos, en sus pensamientos y por supuesto también en sus sentimientos. Por 3 años estos discípulos vivieron, compartieron, viajaron con su maestro, fueron testigos de sus milagros, fueron oyentes, protagonistas en primera fila de las grandes disertaciones,
las grandes sermones que Jesús daba en diferentes lugares. Estos discípulos estaban acostumbrados a caminar con Jesús. Estos discípulos estaban acostumbrados a recorrer lugares tras lugares con Él. Estos discípulos habían aprendido a viajar con Jesús. Ahora, ellos habían aprendido a viajar naturalmente sobre la tierra, pero ahora les demandaba un caminar o un viajar en el Espíritu, al cual se estaban siendo confrontados que no estaban bien parados o bien preparados para tal viaje. Te animo a recibir esta clase como un impulso a migrar, a transicionar en Dios, como un impulso a viajar juntos. Mira, cuando hay un viaje, ¿quién no está entusiasmado cuando hay un viaje? Cuando hay un viaje uno busca los destinos, nos fijamos en Google, elegimos el hotel o la casa, el lugar donde vamos a estar, preparamos las cosas que tenemos que llevar, la ropa, no sé, si vamos a la playa, la sombrilla, si vamos al lugar fresco, las camperas que hay que llevar para la nieve, el equipamiento. Y la preparación es algo precioso cuando uno planea un viaje, porque hay un entusiasmo, hay una emoción que se avecina. Te animo a recibir con entusiasmo esta palabra de parte del corazón de nuestro Padre, que quiere incentivarnos siempre a este continuo peregrinaje, como dice el Salmo 84. Parece que estos discípulos, de alguna manera, se olvidaron algunas palabras de Jesús de advertencia en cuanto a su partida y en cuanto que Él iba a ascender al cielo. Vemos en Juan capítulo 14 que Jesús les dice directamente que no se turbaran sus corazones, sino que creyeran en Él de la misma manera que creían en Dios. De alguna manera debemos entender que Jesús les estaba enseñando la importancia de creer en el enviado con la misma medida en la cual creemos en Dios. Como una forma de creer no en un hombre, sino de creer en el depósito de gracia escondido en ese hombre. Este es un principio muy importante. Cuando se habla de creer, se habla de creer en un mensaje. Se habla de creer en las buenas nuevas, en las buenas noticias que ese enviado, que ese portador de gracia trae. Un enviado me está trayendo una nueva manera de ver el próximo mover de Dios o el mover actual de Dios. Y me está queriendo llevar o impulsar muchas veces ese enviado a una transformación, a un arrepentimiento, no en el sentido de salir de algún pecado necesariamente, sino un arrepentimiento como un cambio de dirección y de ser transformados desde adentro hacia afuera. Ese mensaje que ese enviado me está revelando y trayendo tiene que tener el poder transformador dentro de mi vida para que sea una garantía que viene desde el trono de Dios y se me va a ir revelando de gloria en gloria. Entonces Jesús en Juan capítulo 14 los está preparando a sus discípulos para que ellos no se sintieran huérfanos luego de su partida. Acabamos de estudiar el diseño de Dios para la paternidad en la escuela de verano y debemos entender que para ser mejores en cuanto a paternidad natural y espiritual, no hay mejor manera de modelar nuestra paternidad por medio de aprender de la paternidad de nuestro Padre Celestial. Jesús, siendo el Hijo, siendo el modelo más preciso, la representación más exacta del Padre sobre la tierra, también se reveló a sí mismo, se mostró, caminó y fue ejemplo de paternidad. Por eso Jesús, repito, como hijo que imita a su padre, que modela el ejemplo de su padre, desplegó estos atributos de paternidad. Entonces, Él les aseguró de que comprendieran, se aseguró de que ellos comprendieran sus planes futuros y de que cuando esos planes llegaran a acontecer, no se sintieran huérfanos. Un huérfano, obviamente, todos sabemos, es alguien que no tiene padre. Él les advirtió que la falta, la ausencia de su presencia física podrían ser tentados a sentirse huérfanos. Les advirtió que no permitieran ese sentimiento. Y lo expresó de este modo. En Juan capítulo 14 estamos viendo, versículo 18, Él les dijo directamente:
no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué les estaba diciendo? No los dejaré sin paternidad, sino que vendré a vosotros. Él les habló de su venida. Los verdaderos padres pueden venir a nosotros y muchas veces nosotros no reconocerlos. No reconocer su presencia, no reconocer su impartición, su input, no reconocer su gracia, no reconocer lo que tienen para darnos y alimentarnos. Porque de alguna manera quizás vienen de una manera inesperada. No es la manera que lo esperábamos, no es el formato, no es el paquete con el cual esperábamos que ellos vinieran. Y entonces acontece que ante nuestra falta de reconocimiento nos perdemos esa gracia. Pero mayormente nos perdemos esa gracia por estar luchando, sabiendo o muchas veces sin saberlo, con formatos religiosos mentales que tenemos dentro nuestro, con expectativas incorrectas por falta de revelación, por falta de formación en estos nuevos tiempos. Entonces, escuchamos lo que ellos tienen para impartir, pero perdemos esa gracia por paradigmas nuestros internos erróneos. Entonces Jesús les estaba diciendo, vendré a vosotros, le estaba dando seguridad, pero ¿cómo vendré a vosotros? ¿Cómo me presentaré? Ya no más en carne y hueso, sino que a través del Espíritu Santo morando en ellos. En el versículo 19 dice, el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. ¿Por qué dice el mundo no me verá? Y sencillamente lo explica también el apóstol Pablo, diciéndonos que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Lo dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él, para el hombre natural, son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a ver en este camino a Emaús cómo de alguna manera ellos empiezan en sus mentes, en un plano natural, a no comprender el momento histórico y el kairos en el cual estaban insertos y estaban peligrando disfrutar y recibir a su enviado. Los versículos anteriores lo dicen de una forma bellísima. Ahí en Juan 14, versículo 3, Jesús les dice, y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y el 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Lo que me encanta primero del versículo 3 es que dice, os tomaré a mí mismo. Acá está hablando del ser uno de sus discípulos con Jesús. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, ahí estaba Jesús, y ahí estaban los que escuchaban, sus discípulos, los que eran enseñados por él, Jesús, los discípulos. Pero a partir de esta transformación, de este nuevo nacimiento en el Espíritu, por medio de la obra del Espíritu Santo, luego de su resurrección, el propósito y la mirada de Jesús era que se volvieran uno en Él. Entonces por eso dice, y vendré a vosotros. Y cuando viniera a vosotros, os tomaré a mí mismo. O sea que ustedes y yo seremos lo mismo, seremos uno. Y luego repito lo que dice el 4, que dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 5. Jesús dice que ellos saben el camino, pero miren lo que pasa con Tomás. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y en el 6 Jesús le responde a este Tomás. Tomás se está mostrando como una persona típicamente natural. Jesús le dice, yo soy el camino. Y añade, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 7. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
¿Cómo vieron al Padre? Porque me vieron a mí, estaba diciendo Jesús. Entonces, Tomás está actuando como un hombre natural y no como alguien espiritual. Por eso no está entendiendo lo que Jesús le está revelando. De manera típica, nosotros también muchas veces queremos caminar con Jesús dando pasos preestablecidos, fórmulas que otros nos enseñaron o que otros usaron antes, como si fuera que conocer a Dios es paso 1, paso 2, paso 3, para acceder a todo lo que Él tiene. Y nos equivocamos. Jesús les está diciendo, yo soy el camino. No les voy a mostrar un camino teórico, teológico, religioso. A mí me tienen que conocer, a mí me tienen que experimentar, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Me encanta poder comprender este versículo de esta manera. Yo soy el camino y el camino me lleva a conocer la verdad. Y conocer la verdad va a producir vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son inseparables. Cuando estás en el camino correcto, se te revela la verdad. Y el que se te revele la verdad y la comiences a practicar, va a producirte vida. Entonces los tres son geniales, cómo cohabitan los tres y operan los tres, que están escondidos en Cristo. Camino, verdad y vida. Todos queremos habitar y disfrutar de la plenitud de Dios, es obvio. Pero transicionar o migrar en Dios, disfrutar de su plenitud, tener este continuo viaje para ir yendo a más profundidades en Él, va a demandar de nosotros mucho más que simples pasos a nivel natural. Estos hombres estaban de camino a Emaús. Vamos ahora a Lucas, capítulo 24, versículo 14, que dice de la siguiente manera: e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Había mucha charla ahí en este viaje. Había mucha información en este viaje. Pero les voy a mostrar que había poca o realmente nada de revelación. Podemos hablar muchas veces de acontecimientos bíblicos, de historias, de relatos, pero si no hay revelación, no hay vida. Ellos estaban hablando como dos historiadores o como dos personas que habían sido testigos de un evento, pero no había revelación. Y al no haber revelación, no hay vida. Versículo 15 dice que Jesús caminaba con ellos, pero ellos no lo reconocían, porque no se les había revelado. Aún Jesús no se les había revelado. 16. Los ojos de ellos estaban velados para que no les conocieran. Versículo 17. ¿De qué charlaban? ¿Por qué están tristes? Les dice Jesús. De alguna manera les empieza a preguntar de qué están hablando, qué están discutiendo, qué están compartiendo. ¿Por qué están tristes? Jesús enseguida identificó que el tema de la conversación de ellos les estaba provocando tristeza. Nuestras palabras pueden producir vida o pueden producir muerte. En el versículo 19 dice que nos muestra el versículo 19 que ellos estaban hablando del pasado. Y conectarnos con el pasado muchas veces produce melancolía, nostalgia y muchas veces también tristeza. El error clave que ellos están teniendo es no reconocer al enviado. Estaban confundidos o estancados o estaban de alguna manera opacados, su visión estaba opacada por lo tremendo que habían vivido. ¿Qué era lo tremendo que habían vivido? Y que Jesús había muerto en la cruz. Y uno de ellos dice de la siguiente manera: varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Se acordaban de Jesús, que había sido un varón, que había sido un profeta. Error. Ahí nos damos cuenta del grave error que estaban cometiendo. Verlo a Jesús como un mero profeta, como un mero justo delante de Dios y no como el Mesías, no como el Redentor, no como aquel verdadero Hijo de Dios hecho carne para traer un nuevo rumbo a toda la raza humana. Y luego el versículo 21 dice: y nosotros pensábamos
que Él era el que había de redimir a Israel. De alguna manera están diciendo como pensamos, pero parece que nos equivocamos, porque se murió, se frustró nuestro plan. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Me chocan estas palabras que ellos decían, y nosotros pensábamos. Nuestras suposiciones nos pueden llevar a una confusión muchas veces, o a un camino sin rumbo. Nuestras suposiciones muchas veces nos pueden dejarnos al margen de lo que Dios nos está hablando, o de la pureza o de la verdad de la palabra. Pensábamos que este enviado era para redimir a todo Israel. Parece que nos equivocamos. Ellos se habían olvidado de las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, cuando les dijo, yo soy el camino. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy la redención. Versículo 22. Pero esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. A muchos hoy en día les cuesta captar lo tremendo, lo pesado, la revelación tremenda que viene en este tercer día. Dice, ya es el tercer día. En el versículo 25 Jesús no pudo hacer otra cosa que reaccionar. Y ahí vemos cómo se manifiesta Él diciendo de la siguiente manera. Ya no pudo guardarse las palabras y exclamó, ¡oh insensatos y tardos de corazón! Para creer todo lo que los profetas han dicho. En otra versión, y yendo al original también, es como que Jesús les está diciendo, lentos para captar, lentos para entender, por lo cual están siendo lentos para creer. Y eso es lo más tremendo. Están siendo inactivos en su mentalidad. Hay una inacción, hay una falta de acción, hay una falta de captar, de discernir espiritualmente. Y también esta palabra de insensatos en el original tiene que ver con personas necias o personas carentes de sabiduría. Duro está haciendo Jesús, muy duro con ellos. Le está diciendo que son carentes de sabiduría y que están siendo lentos para captar, escuchar o discernir espiritualmente. Versículo 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las Escrituras lo que de él decían. Es tremendo. Jesús agarró a Moisés y comenzó a mostrarle uno tras otro diferentes personajes bíblicos, profetas, enviados de los diferentes tiempos, a mostrarle a estos hombres no historias, no milagros, no eventos, no tradiciones religiosas. Jesús les empezó a mostrar lo que las Escrituras hablaban de él mismo, del Cristo, sin todavía decirles que él era el Cristo resucitado. No olviden que todavía a la vista de ellos estaba escondido, estaba velado, que al lado de ellos estaba caminando Jesucristo. Si nuestras enseñanzas no hacen una verdadera exegesis de Cristo, no tienen sentido, son inútiles. Nuestras enseñanzas, nuestras predicaciones tienen que extraer y exponer, sacar a Jesús de las Escrituras, y tiene que revelarse a la gente Cristo. Porque ahí viene la vida, ahí es el camino, es un camino de exegesis, es un camino de sacarlo a Cristo desde las Escrituras. Y ahí se me revela la verdad, y al revelarse la verdad en mi vida, puedo disfrutar de la vida que esas palabras vienen a traerme, porque se me revela la persona verdadera de Cristo, del Hijo de Dios. Sin una verdadera revelación de Cristo, nada tiene sentido, se vuelve todo infructuoso. Sin Cristo, nuestra predicación o nuestra enseñanza se vuelve mera teología o mera religión. Mira qué interesante. Una vez escuché un apóstol, que es el apóstol Franz Duplessis, que era alguien tremendo en lo apostólico, dijo una frase que me encantó. Y él decía, solo el diablo y los religiosos toman la palabra de manera literal, se enfocan en la letra. La letra mata. El espíritu vivifica.
Versículo 28. Dice que Él hizo como que iba lejos. Esto me encanta de Jesús. Él no se autoinvitó. Él no los forzó a ellos a seguir escuchándolo. Él no se encaprichó a seguir caminando y viajando con ellos. Hizo como que iba lejos. Como que actuó que se iba. Pero en realidad creo que dentro de él se quería quedar. Quería seguir impactando la vida de estos discípulos y sacándole las vendas, sacándoles el velo que les hacía esconderse o estar alejados de la revelación verdadera. Entonces, aunque seguramente él quería quedarse con ellos, hizo como que iban lejos, como que se iba lejos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús va a dar lo mejor de sí mismo, se va a revelar de manera profunda, plena y tremenda ante alguien que realmente le busque, que realmente tenga hambre, que realmente extraiga de él, realmente quiera captar por su búsqueda, como esa mujer del flujo de sangre, como esa mujer que se habla de que tuvo tanta insistencia en pedirle a ese rey. Dios busca que nosotros nos volvamos realmente gente que persiga la revelación, que persiga la verdad y que busque con toda ansia vivir una vida en otro nivel y en otra plenitud. Pero para vivir una vida en otra plenitud, en una plenitud mayor, en un nivel superior, recordemos que tenemos que transicionar en estos 3 pasos. En conocer ese camino, que es una persona que se llama Jesucristo, y al conocer ese camino se nos revela una verdad profunda, principios por los cuales caminar, y al caminar en esos principios, el resultado es su vida. Ellos, en el versículo 29, dice que le obligaron a Jesús a quedarse. Tomaron una actitud tremenda. Tomaron una actitud drástica, enérgica. Por favor, Jesús, quédate, dice el 30. Cuando estaban sentados a la mesa, y Jesús estaba sentado a la mesa con ellos, Él tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y se los dio. El 31 dice que entonces, ese entonces que está marcando y siendo de conector en el relato, ese entonces nos está marcando que hubo un clic, algo que sucedió. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron. Acá, sentados a la mesa, cuando estaban reclinados a la mesa, cuando Jesús se reclinó a la mesa con ellos, cuando Jesús reposó con ellos, cuando Jesús bendijo ese pan, entonces ahí reconocieron que era el Mesías, reconocieron que era el Cristo. En ese nivel de intimidad, en ese nivel de impartición, en ese nivel que recibieron la palabra presente, la palabra procedente de los labios de Dios, ahí pudieron reconocer quién era realmente el que les hablaba. Pero también ahí mismo dice que en ese mismo momento Él desapareció de la vista de ellos. Él desapareció de la vista natural, pero no desapareció de la esfera espiritual, al contrario, al revés. O sea, Él desaparece de la esfera natural porque lo natural nos impide ver lo espiritual. Él necesitó irse de esa esfera para estar aún más presente por medio del Espíritu, como les había prometido en Juan capítulo 14. Y acá en el versículo 32 es algo que me conmueve porque me hace sentir partícipe por identificarme mucho con lo que ellos sintieron por dentro. Dice el versículo 32 que ellos empezaron a decir, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las Escrituras, ¿no ardía, no había un ardor, no había un fuego en nuestro corazón? Este caminar, esta peregrinación, esta migración en Dios, cuando realmente abres tus ojos y tus oídos espirituales y detectas que hay verdad que sale del trono de Dios, hay algo que comienza a arder adentro tuyo. En un tiempo se comparaba esto a lo mismo que vivió Elizabeth, que en el vientre dice que Juan el Bautista, cuando era solo un bebé, al encontrarse con su pariente
María, que María portaba en su vientre a Jesús, y al encontrarse estas dos embarazadas dice que empezó a saltar el bebé en el vientre. Hay un bebé, hay una semilla, hay algo que se está gestando en el mundo espiritual, en tu interior, cuando comienzas a detectar verdad. Cuando escuchas mensajes verdaderamente de esta estación, mensajes apostólicos, mensajes que te conectan con lo que Dios está transmitiendo, hablando y soltando a todo el planeta Tierra hoy, hay un testimonio interno del Espíritu en tu corazón y te hace como un ardor, como un arder, como un fuego, como algo que comienza a resucitar, a renacer. Yo viví esta experiencia cuando conocí a mi padre espiritual, el Dr. Ben, y me di cuenta que había algo que no estaba conociendo, que había algo que me deparaba el futuro, que había unas nuevas aguas, un nuevo mover, que había una tierra prometida, que había algo mucho más tremendo por conocer en Dios. Como inicio de esta escuela, ciclo 2023, la escuela apostólica de las escuelas hoy da el inicio del ciclo lectivo 2023, te quiero impulsar a entender que cada lunes, en realidad cada día en Dios, cuando te expones, cuando te confrontas con la palabra, tiene que haber este impulso por querer conocer más a Dios. No solo como el Dios que lo conociste, quizás como el que te liberó de algún trauma, o que Él te rescató de alguna esclavitud, o que te sanó de una enfermedad. Hay algo mucho más vasto, mucho más tremendo, mucho más profundo de conocer en Dios. Pero necesitas caminar, necesitas migrar, necesitas este viaje que no tiene un final, que parecería que no tiene un final, porque el destino es Él mismo. Yo soy el camino, yo soy el destino, te está diciendo. Pero asegurarte que lo estés escuchando a Él, que no estés escuchando a un mero predicador, que no estés escuchando a un mero religioso, que no estés escuchando a alguien que te conecta con el pasado, sino a alguien que te haga un camino hacia el futuro. Estos hombres de camino de Emaús estaban conectados con su pasado, pero necesitaban ver algo diferente hacia una tierra prometida, hacia un Sion, hacia un lugar de perfección, hacia un lugar de madurez. ¿Y cómo lo iban a ver? Cuando se conectaban con el enviado como tal cual Él era. Cuando lo reconocieron, ahí empezaron a entender y se les hizo luz. Y empezaron a identificar cuestiones espirituales que estaban aconteciendo dentro de ellos. Por eso en el versículo 32 dijeron, ¿no ardía en nuestro corazón? ¿Qué estaban queriendo decir? Había algo que Dios estaba haciendo dentro de nosotros. ¿Y por qué ardió el corazón de ellos? ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice que les empezó a revelar desde Moisés por todas las escrituras, los hizo un recorrido, les hizo un viaje, por todas las escrituras les empezó a revelar a sí mismo, a Cristo, a Cristo. Mira, podés ver las escrituras como arquitecto. Puedes ver, no sé, los planos, cómo se edificó el templo, cómo era el altar, como una mirada de arquitecto, con una mirada de ingeniero. Podés ver las escrituras como una mirada de un historiador y ver cómo diferentes cuestiones ocurrieron. Puedes verla hasta como alguien que estudia arqueología y ver, no sé, cuestiones del Arca de Noé, etc. Puedes verla como un maestro, como un pedagogo y ver cómo Jesús enseñaba con diferentes didácticas. Puedes abordar la palabra de Dios de diferentes puntos profesionales y de disciplinas y de ciencias humanas. Ninguna de esas te va a llevar al resultado para el cual fueron escritas las escrituras. Dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos para cortar hasta los tuétanos, ir tan adentro, tan profundo, cortar, separar el alma del espíritu. La mirada que tienes que darle a la palabra es reconocer el agua transformadora que ella suelta para que tu vida sea diferente y tu vida vaya migrando de gloria en gloria y de poder en poder. Pero para eso necesitas siempre reconocer a un enviado. Para eso se te va a presentar alguien que al principio quizás no lo reconozcas y está caminando con vos y lo pasás desapercibido de lo que te está hablando, pero después lo identificás de una manera precisa con los
ojos espirituales, con los lentes correctos, con los oídos correctos, dejás que la palabra te circuncide, quiere decir que dejás que se quite de tu vida todo aquello que te impide conocer la verdad y la pureza de la palabra. Yo viví esta experiencia cuando empecé a encontrar eso en mi padre espiritual, el Dr. Ben Clemens, y en tantos otros de su equipo o gente conectada con el tema apostólico. Lo empecé a vivir y empecé a entender esto de que arda mi corazón por querer apasionarme y conocer más y más y más en intimidad lo que Dios tiene para este tiempo y para el futuro. Que fue muy lindo lo que viví en la infancia o en la adolescencia, en los ambientes cristianos, pero no tiene ni comparación con lo que me espera para mí, para mis hijos, para mis nietos, para todo lo que viene en el futuro, cuando se nos va revelando ese Cristo que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y te va a pasar lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos: cuando me conozcan a mí, conocerán al Padre. Cuando me vean a mí tal cual como yo soy, han visto al Padre. ¿Y quién sobre este planeta Tierra no quiere ver a Dios? Pero ¿saben cómo lo van a ver? A través de tu vida y a través de mi vida, a través de los enviados, cuando esos enviados suelten verdad presente, suelte verdad que proceda de los labios de Dios. Antes de terminar, te quiero dejar un concepto que nos va a servir en cualquier enseñanza apostólica. En lo apostólico hablamos de una verdad procedente de los labios de Dios. Una verdad que procede de los labios de Dios, según la RAE, cuando algo es procedente, lo que trae es su origen de alguien o de algo. Cuando hablamos de algo que es procedente es porque viene o emana de alguien o de algo. La verdad que buscamos de los labios de los enviados no es linda palabra de motivación o linda oratoria. Lo que buscamos es que alguien nos hable verdad que proceda del trono y del corazón de Dios. Eso es verdad presente o eso es verdad procedente. La palabra presente es la que el apóstol Pedro también dijo, que necesitamos la repetición de la palabra presente. Pero también es la palabra que dice Mateo 4:4 que venía palabra presente a los labios de Jesús para enfrentar al mismo Satanás. Que decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de los labios de Dios. Palabra procedente. Pero ojo, hay muchas lindas palabras que se hablan por ahí, de gente que habla lindos mensajes, pero muchas veces no es palabra procedente. Cambia apenas la palabra y es palabra precedente. Cuando la palabra es precedente, sirve para valorar un hecho anterior, dice el diccionario RAE. Repito, una palabra precedente tiene una precedencia, está conectada con el pasado porque sirve para valorar algo anterior. Estos dos hombres de camino de Emaús, antes que se les revelara a Cristo, antes que Jesús se les revelara como ese Hijo de Dios, como ese Mesías, cuando hablaban estas cosas históricas que les habían causado angustias, tristezas, cuando estuvieron conectados y decían: oh, esperábamos que Él nos salvara y redimiera a Israel, y al final ahora se murió, estaban preocupados, estaban turbados, estaban totalmente en un pozo, todo lo contrario a lo que Jesús les advirtió en Juan 14. Todo lo que les dijo que no tenía que pasarles, les pasó, porque estaban turbados y angustiados por estar conectados y desesperanzados, porque algo que no esperaban sucedió algo contrario a lo que ellos esperaban. Porque ellos no esperaban que se muriera, ellos esperaban que se estableciera como un rey sobre Israel, que los liberara, que les trajera una nueva vida. Y por esperar una nueva vida en el plano natural, se estaban perdiendo que Él les estaba trayendo una vida nueva en el plano espiritual, que es más importante que ser libertados de Roma, que es lo que ellos buscaban y lo que ellos esperaban. Entonces, lo que ellos estaban conectados a una palabra precedente, a valorar o a poner en discernimiento o en poner en peso un hecho histórico que era la muerte de Jesús. Y no estaban viendo que detrás de la muerte y después de la muerte, como era el tercer día, era el día de la resurrección. Estamos en el tercer día. No estamos para estar enfocados en eventos del pasado, en historias del pasado, en moveres de Dios en el pasado. En algún momento
tengo las ganas en la escuela de poder explicarles y mostrarles los diferentes mantos con los que cual Dios usó para transformar a la iglesia. Tenemos que entender que es un nuevo mover, que es un nuevo tiempo, que estamos migrando y debemos migrar en Dios, que tenemos que viajar en Él, y por eso lo peor que nos puede pasar es conectarnos con algo del pasado, porque es una verdad precedente que nos quiere conectar a valorar cosas y hechos del pasado, a unos sentimientos y experiencias que fueron genuinas en ese momento. Algo tan precioso, dice Eclesiastés, que todo fue hecho hermoso, pero en su tiempo. Fuera de su tiempo, pierde esa belleza. Lo mismo las temporadas en Dios, lo mismo la revelación de Dios, lo mismo el Cairo de Dios. Cuando pierde su tiempo, cuando nos estancamos en una revelación, cuando no seguimos avanzando en Dios, cuando no seguimos creciendo, pierde esa belleza o pierde ese esplendor. Hoy es un día determinante, hoy es un día para tomar decisiones y emprender un nuevo viaje. Hoy es un día para iniciar un año hermoso de un montón de enseñanzas que tenemos preparadas para darte. La decisión es tuya. Te vas a quedar estancado con verdades precedentes de hermosos teólogos, de divinos pastores, de gente muy usada en su tiempo por Dios, hasta quizás antepasados tuyos, o te animás a creer a los enviados de este tiempo que te van a conectar con una verdad procedente. ¿Procedente de dónde? De los labios de Dios hoy. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que procede de los labios de Dios. Ojo, Jesús no dijo de toda palabra que procedió, que salió de los labios, no, de toda palabra que hoy, de manera continua, procede de los labios de Dios. Precedente te ata algo pasado histórico, pero procedente con no te ata al origen. ¿Y cuál es el origen? Nuestro Dios que no cambia, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, y que todo el tiempo está soltándote palabras a tu vida. Y eso haremos en esta escuela. Conectarte con eso divino, conectarte con ese fluir para incitarte, impulsarte, empujarte, porque también estamos siendo impulsados nosotros mismos, nos empujamos nosotros mismos a presionar. De eso se trata lo apostólico, de presionar todo el tiempo. ¿Sabes para qué? Para poder asir, como dijo el apóstol Pablo, tomar, captar, aprender aquello por lo cual fuimos aprendidos. Necesitamos asir, hacer nuestro propio, eso que primero nos capturó y nos tomó a nosotros, que fue ese camino, esa verdad, esa vida, ese mismo Cristo. Y ese mismo Cristo queremos que se nos revele todo el tiempo, de gloria en gloria y de poder en poder, de una fortaleza, de una fuerza continua hacia una fortaleza, algo tremendo que nos haga vivir una vida segura en Él, conociendo realmente quién es Él y conociendo el potencial que Él ha depositado en nosotros como sus hijos de esta nueva temporada, de esta estación. Y como dijo la hermosa reina Esther, no sea que para esta hora he llegado, has llegado para esta hora, estás sobre la tierra para este tiempo, para vivir algo sobrenatural que otras generaciones no han vivido, que otras generaciones les hubiera encantado ver y oír, pero te tocó a vos, me tocó a mí. Lo importante es saber y tener la garantía, la seguridad, la certeza de que estamos conectados. No te conectes con verdad precedente, conectate con verdad procedente. Palabra presente que sale de los labios de Dios hoy de manera continua para transformar tu vida.